Hola chicas, bueno pues como habéis podido ver, en esta ocasión vamos a hacer un pulpito, un amigurumi. Entonces, ¿por qué un pulpito? Pues porque es sencillito de hacer y es la forma de poder iniciarnos en esta técnica, las técnicas de los amigurumis, para que entendáis el funcionamiento de los aumentos y las reducciones en esta técnica y así podamos avanzar con mayor seguridad. O sea, no es tan solo el ir siguiendo un vídeo paso a paso sin comprender lo que estamos haciendo, sino que lo importante es que lo vayáis entendiendo para que luego ya vosotros ya podéis desarrollar vuestra creatividad realizando pues el diseño de muñequito o de animalito que queráis. Entonces, la técnica de los amigurumi se basa en, después de efectuar un aro mágico, ir dando vueltas de aumentos hasta la medida que queramos y luego posteriormente ir reduciendo para ir cerrando estas formas. Entonces, la base siempre es el inicio con un punto bajo, con un aro mágico. El aro mágico es tan solo colocar el dedo, perdón, la hebra aquí en los dedos, girar para hacer un cruce con la lana y cogiendo la hebra por detrás, sacamos y aseguramos el círculo. Luego, posteriormente, iremos haciendo cadenas y vueltas. Entonces, una recomendación muy especial, sobre todo para hacer amigurumi, es utilizar una aguja un pelín más pequeña del número recomendado por el fabricante del tejido. A no ser como yo, que tejáis apretado, que entonces pues utilizáis el número del recomendado y punto. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos vea luego el relleno. Por eso no podemos hacer amigurumis con puntos altos, porque se saldría el relleno de dentro, ¿eh? Y eso interesa que no se vea. Yo sabéis que siempre tiendo a tejer con agujas más grandes, bastante más grandes de las recomendadas por el fabricante, porque me gusta que los tejidos me queden muy sueltos, no que no queden apretados. Pero en este caso no es posible. También para el amigurumi os recomiendo marcador de puntos o una hebrita o algo y un marcador de vueltas para así en cada vuelta saber, o sea, en cada momento saber en qué vuelta estamos y poder ir trabajando por si tenemos que abandonar la labor, cualquier cosa, vamos siguiendo nuestras guías, nuestras referencias escritas y sabemos la vuelta en la que estamos. En este caso vamos a iniciar la primera vuelta, que será un aro mágico. Entonces, en este aro mágico, que aquí arriba os dejaré el enlace de cómo se hace más despacito, lo que haremos serán 6 puntos bajos. Entonces, aquí hago un punto de subida, una cadena de subida, que será mi primer punto bajo. Aquí no hace falta que ponga la marca. Y haremos 5 más. Ese será el segundo. 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que hacemos es que tiramos un poquito de la hebra, cerrando un poquito la circunferencia, y cerramos esta vuelta. Entonces la cerramos en el primer punto de subida que hicimos. Cogemos, que no cojáis la hebra suelta, que cojáis la hebra que viene de la madeja, porque a mí ya me ha pasado en alguna ocasión. Uy, espera, que no le he cogido, se me ha escapado. Mirando por el otro lado, al tener la cámara delante es difícil, no os creáis, porque estás pendiente de no salirte del enfoque y es difícil. Entonces hacemos un punto deslizado, aquí hacemos un punto de subida y eso será un primer punto bajo, este punto de subida. Entonces ponemos aquí el marcador para no irnos y pasamos a la segunda vuelta. Nos colocamos el marcador en el dedo y cada vuelta le vamos dando. Ahora, en esta segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos en cada punto. O sea, empezamos con 6, esta vuelta tendremos que acabar con 12 puntos. Luego este circulito de dentro lo cerraremos más. Entonces, como que ya tenemos un punto aquí, hacemos otro más, que será este aumento. En el siguiente punto, cogiendo las 2 hebritas, lo mismo, hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Ya llevamos 4. En el siguiente otros 2, 5 y 6. Siguiente otros 2. Ay, esta se me despelucha. 1 y 2. Siguiente otros 2. 1 y 2. Siguiente otros 2.
1 y 2, y en el siguiente otros 2. Y tendremos que finalizar la vuelta con 12 puntos, ¿eh? Empezamos una vuelta de 6, la siguiente tenemos 12. 1 y 2. Y lo vamos a contar, pero no hace falta que estéis contando cada vuelta, ¿eh? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora tenemos dos opciones. O bien cerramos la vuelta aquí, con el punto deslizando y luego cadena de subida, o bien directamente hacemos nuestro primer punto de la vuelta siguiente. Yo, por ejemplo, voy a cerrar la vuelta, me vengo a el primer punto, cogemos las dos cadenitas, tengo el marcador en la boca, por eso se me escucha raro, y aquí hacemos una cadena de subida y será nuestro primer punto. ¿De acuerdo? Ese será nuestro primer punto. Ahora nos toca la vuelta número 3. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Entonces tenemos aquí ya nuestro primer punto bajo. Ahora en el siguiente tenemos que hacer aumento. 1 y 2, aumento. Ahora en el siguiente un punto bajo. En el siguiente pues nuestro aumento, 2 puntos dentro de este punto. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, un aumento, 2 puntos dentro de este punto. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, pues un aumento. En el siguiente, punto bajo. Luego, siguiente, un aumento, 2 puntos dentro de este punto. Siguiente, un punto bajo. Ahora nuestro aumento, 2 puntos. Punto bajo y aumento. 2 puntos dentro de este punto. Y tendremos que haber finalizado la vuelta en la vuelta número 3 con 18 puntos. Ahora, ¿qué nos toca? Pues cerramos esta vuelta, cogemos los 2 puntos, cerramos con punto deslizado y la cadena de subida, que será nuestro primer punto de esta vuelta, que será la vuelta número 4. Ahora, ¿ves? Este círculo que nos queda abierto, ya podemos tirar del hilo por detrás y cerrarlo un poquito más. ¿De acuerdo? Luego también lo podéis asegurar, pero no es preciso. Nos toca la vuelta número 4. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Tenemos nuestro primer punto bajo, que es este punto de aquí. Pues hacemos el segundo. Y ahora nuestro aumento. 2 puntos dentro de este punto. Nuevamente tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, y ahora nuestro aumento. 2 puntos de este punto, dentro de este punto. Nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2, y ahora nuestro aumento. 1, 2 dentro de este punto. Nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2, y nuestro aumento. 2 puntos dentro de este punto. 2 puntos bajos, 1, 2, y un aumento. 2 puntos dentro, 2 puntos bajos, 1, 2, y nuestro aumento. 2 puntos dentro, 2 puntos bajos, 1, 2, y ahora nuestro aumento. Nuestro aumento en el punto siguiente. A ver si me deja, que este siempre queda más apretadito. Y como lo estoy tejiendo con una aguja muy pequeña, porque la intermedia no sé dónde la tengo, aquí tenemos nuestro aumento. Entonces, truqui para acordaros. Cuando la vuelta en cuestión la empezáis con punto bajo, la tenéis que terminar con aumento. Cuando la vuelta la empezáis ya con el aumento, la tenéis que terminar sin aumento, ¿vale? Así os puede resultar más fácil. Ahora cerramos la vuelta en el punto siguiente, que era este de aquí, con un punto deslizado, y hacemos nuestra cadena de subida
que será el primer punto de la siguiente vuelta. Y pasamos a la vuelta número 5. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Tenemos el primer punto bajo, que corresponde a este punto de aquí, segundo, tercero y el aumento. 2 puntos dentro de este punto. Entonces, para que no se nos salga muy largo, esta vuelta, toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Estamos en la vuelta número 5 y tendremos que tener en total 30 puntos al finalizar. Y ahora nos vemos. Vale, pues ya he terminado la vuelta número 5, que eran 3 puntos bajos y un aumento. Y la voy a cerrar para iniciar la vuelta número 6. Nos venimos al punto que nos toca, hacemos nuestro punto deslizado y subimos con una cadena, que será el primer punto de la siguiente vuelta. Ahora en la vuelta número 6 tenemos que hacer 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. El primero ya lo tenemos, que es este punto, nos pasamos al segundo. Será una cosita, si vosotros ahora volvéis a pinchar aquí, en este mismo punto, estaréis haciendo ya el aumento, entonces tenéis que tener cuidado con eso. Ese es el punto de subida que ya cuenta como un punto, ¿eh? Entonces, 1, 2, 3, 4 y ahora nos toca el aumento, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿por qué en muchas ocasiones cuando hacemos carpetas circulares se nos va boleando y nos van quedando marcas y saliendo mal? Porque este primer punto de subida ya cuenta como punto. Si yo aquí vuelvo a pinchar, estoy haciendo aumentos y sin querer esto me irá boleando. Lo mismo ocurre al finalizar. Si al finalizar yo he finalizado bien y hago un punto más porque no sé dónde empiezo y dónde termino, esto me irá haciendo aumentos. Y si me salto un punto me irá haciendo disminuciones. Pues es importante tener en cuenta el punto de inicio y el punto final, ¿eh? Entonces, hacemos toda esta vuelta, la vuelta número 6, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. Y volvemos ahora. Muy bien, pues ya he terminado la vuelta número 6, que eran 4 puntos, un aumento. He hecho el aumento y vamos a cerrar la vuelta. Para eso, pues cogemos el primer punto de la vuelta y hacemos un punto deslizado y una cadena. Ahora, nos tocaría la vuelta número 7. Pues la vuelta desde las 7 hasta la 14 incluido. En estas vueltas vamos a hacer solo puntos bajos en cada punto, que en total tendremos que tener 36 puntos. Entonces, de las 7 a la 14, cada vuelta es punto de base, punto bajo que tejemos. Ni aumentos ni reducciones, nada. Entonces, esto será más o menos todo el ancho que yo querré del pulpito, que son aproximadamente, a ver, ahora lo medimos... pues mira, me hace unos, a ver, que lo muevo, me hace unos 6 centímetros y un pelín, ¿eh? Es lo que me hace este diámetro, esa circunferencia. De cara a que la base del amigurumi os quede más grande o más pequeña, no tan solo lo podemos hacer a base de hacer vueltas. O sea, una séptima vuelta, 5 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, y vamos ampliando como si hiciéramos un gorrito, sino que también simplemente cambiando a una lana más gruesa con una aguja más gruesa, ya nos quedaría más grande. Como si queremos utilizar un hilo muy finito con una aguja muy finita, nos quedaría un pulpito pequeñito. Esa es otra técnica que también podéis utilizar para hacerlos más grandes y más pequeños. Yo voy a hacer esta medida pues porque no lo quiero muy grande ni muy pequeño, lo quiero normalito y ya me está bien. Pero la técnica de aumentar en amigurumis es o bien a base de ir haciendo vueltas que cada vez son más puntos entre cada aumento, o sea, ir creciendo las vueltas de 6 en 6 puntos, o bien utilizar una lana con una aguja más gruesa. Entonces, rebobinamos. De la vuelta 7 a la 14 hacemos punto, aumento. Entonces, yo aquí ya cerré esta vuelta, hice el punto de subida que será mi primer punto. Iremos tejiendo estas vueltas hasta la vuelta número 14
Y entonces nos vemos y os comento cómo continuamos. Bueno, pues ya estoy aquí, ya he llegado a la vuelta número 15. He terminado la vuelta número 14 de puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones ni nada. Y ya le hemos dado altura a lo que sería la cabeza del pulpo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un amigurumi circular, una bola, una carita, un cuerpo, un algo, ahora empezaríamos a hacer vueltas de reducciones, 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 reducciones seguidas y cerraríamos, representa esta parte de aquí de la circunferencia, la trasladaríamos a esta parte. Pero lo que queremos es hacer un pulpo, entonces tenemos que alargar un poco más lo que es la parte del cuerpo del pulpo para que nos salga la formita del pulpo. Entonces, un comentario. Yo, en lugar de dejarlo en la vuelta número 6 con 4 puntos, un aumento, hice una vuelta más de aumentos. Por tanto, yo en lugar de tener 36 puntos, tengo 42, tengo 6 puntos más, porque hice una vuelta más de aumentos. Ahora, vamos a empezar a hacer este cuerpito. Entonces, a la vuelta número 15, vosotras tendréis que hacer 4 puntos, una reducción, 4 puntos, una reducción. O sea, si terminasteis con 4 puntos, un aumento, en la 15 empezáis con 4 puntos, una reducción. Los que como yo hayáis hecho una vueltita más, pues serán 5 puntos, una reducción. Pero vamos a tomar la referencia de los 4 puntos, una reducción, que para mí serán 5, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos un punto, 2, 3, 4, serían 4 para vosotros y una reducción. Yo hago uno más, que tengo una vueltita más, y ahora hacemos la reducción. Entonces, de cara a reducir en los amigurumis, se reduce de forma invisible. ¿Eso es qué significa? Que cogemos la parte de la hebra de delante, a ver, que pongo el zoom, cojo la parte de delante de la cadenita de un punto, la parte de delante del siguiente punto y los tejemos juntos. O sea, sacamos la hebra y lo tejemos. Aquí hemos hecho una reducción. Nuevamente hacemos los puntos que nos tocan, en mi caso son 5, en el vuestro son 4, entonces tened en cuenta que este es el punto de la reducción, este de aquí, pues tenemos que pasarnos al otro. Mira, fijaros, ¿ves? Este punto ya estaba cogido. A ver, que me he pasado aquí. Este sería el punto que me tocaba. Entonces, este y este lo hemos cogido. Luego nos tocará coger este de aquí, Entonces, cogemos la hebra, lo cerramos y tejemos. Ese es el que nos toca. Serán 1, 2, 3, 4 para vosotras. Yo hago uno más. Y la reducción. Hebra de delante, saco la hebra y lo cierro. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 para vosotras, uno más para mí. Y la reducción. Es que no sé por qué, cuando os estaba explicando, hice una vuelta más. Venga, nuevamente. A ver, aquí a veces nos perdemos, Nos toca este de aquí. No, espera. Cuando te pones, te despistas a hablar de otra cosa. Será este. Ahí. Esta lana bebé es muy linda porque es muy blandita, muy suave. Pero luego, y cerramos. Nos toca este punto. Será 1, 2, 3, 4 puntos. Uno más para mí. Y la reducción invisible. Y nos vamos al punto. 1, 2, 3, 4, uno más para mí. Y la reducción. Cogemos la hebra y cerramos. 1, 2, 3, 4. Y aquí pues me falta un punto, no pasa nada. Y hacemos la reducción. Y vamos a finalizar la vuelta.
Entonces ya paso el punto directamente al primer punto. Ese será mi punto, ¿eh? No he cerrado con punto deslizado. Ahora, en la vuelta siguiente, que será la vuelta número 16, la 16 y la 17 haremos 2 vueltas de punto bajo. Punto bajo cada punto, 2 vueltas. Tanto la 16 como la 17. Y ahora mismo nos vemos. Bueno, pues ya hemos llegado a la vuelta número 17. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 18. En la vuelta número 18 haremos 3 puntos bajos, una reducción. 3 puntos bajos, una reducción. Entonces tenemos el primer punto, 2, 3 y nuestra reducción invisible. Cogemos la hebra de delante, sacamos y cerramos. Nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y nuestra reducción invisible. Y así toda la vuelta. Pues al final de esta vuelta tendremos que tener 24 puntos y cuando lleguemos nos vemos. Muy bien, pues ya hemos terminado la vuelta 18. Hacemos el primer punto de la 19 y ponemos nuestro marcador. Entonces, la vuelta 19 y la 20 hacemos un punto cada punto. De esta forma vamos alargando, como veis va cogiendo forma hacia abajo nuestro pulpo. Entonces, ahora la 19 y la 20, las 2 vueltas, un punto cada punto. Haremos 2 vueltas de 24 puntos. Llegamos ya a la vuelta 21. Acabamos de terminar la vuelta 20. La vuelta 20 empezamos la 21. En la vuelta 21 haremos 2 puntos, una reducción. Tengo ya el primer punto, 1, 2 puntos y una reducción. La reducción, así. Otra vez, 1, 2 y nuestra reducción. Cogiendo las 2 hebras de delante y las cerramos. Entonces, al final de esta vuelta, de la vuelta 21, tenemos que tener 18 puntos. Ahora mismo nos vemos y continuamos. Y ya nos va quedando poquito. Ahora empezamos la vuelta número 22. En la vuelta 22 tenemos que hacer un punto cada punto. O sea, haremos una sola vuelta de punto cada punto, que tendremos 18 puntos. Tenemos el primero y damos la vuelta. Muy bien. Vale, pues ahora nos toca la vuelta número 23. Entonces, haremos nuestro primer punto de la vuelta número 23 y os comento, ponemos el marcador. Los pulpos tienen 8 patas. Por tanto, en lugar de 18 puntos que tenemos hasta este momento, tenemos que terminar esta próxima vuelta, la vuelta número 23, con 16 puntos. Por tanto, por ahí nos sobran 2. Estos 2 simplemente podemos hacer 2 reducciones al principio y por medio, o a principio y luego después. Es igual porque no se va a notar apenas, pero tenemos que finalizar esta vuelta número 23 con 16 puntos, para luego de ahí, de esos 16 puntos, sacar los tentáculos. Entonces, yo haré un punto, el punto primero de la vuelta de inicio, y luego haré una reducción. ¿Vale? Ahora tejeré más o menos hasta la mitad, nuevamente haré otra reducción, pero lo suyo es terminar la vuelta con los 16 puntos que necesitaremos para luego hacer los tentáculos. Venga, damos esta vuelta reduciendo esos 2 puntos y nos vemos. Vale, pues ya he terminado la vuelta número 23, que he de finalizarla teniendo 16 puntos. Hice una reducción al principio y otra al medio para quedarme con estos 16 puntos. Y ahora daremos una vuelta, un punto cada punto. Y ya será la última vuelta de puntos bajos. Y luego empezaremos con los tentáculos. Aquí tenemos el primer punto de esta vuelta, que será la vuelta 24. Un punto en cada punto, chicas? Ahora ya estamos en la vuelta 24, ya hemos dejado de dar vueltas. Nos podemos quitar el marcador de vueltas,
para que no nos moleste. Y también podemos dejar de utilizar el marcador de puntos. Ahora, al quedarnos 16 puntos, cada 2 puntos los vamos a utilizar para un tentáculo. Son 8 tentáculos, 8 por 2 pues 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para los tentáculos, dependiendo lo largo que los queráis, podéis hacer cadenas de a partir de 50 cadenetas. ¿Vale? 50, 55, 60, según como los queráis de largos. Todo depende pues del tamaño del el material que estéis utilizando. Entonces yo voy a utilizar 55 puntos, 55 cadenas, para luego enseñaros cómo hacer los tentáculos. Hago la cadenita y ahora mismo nos encontramos. Mirad, al final la voy a hacer de 50 cadenetas, pero que lo podéis hacer más largo si queréis. Entonces, la primera vez que lo hagamos, pues dependiendo del material que estemos utilizando nos quedará más cortito o menos. Eso ya os sirve de referencia para la próxima vez que lo hagáis, que lo tengáis en cuenta. Entonces, ahora, ¿cómo hacer que se rice, que se enrosque? Muy bien. Pues este es el último punto, la última cadenita que tenemos. Entonces, pasamos a la anterior y aquí dentro hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos sin apretar. Ahora pasamos a la siguiente cadenita y dentro hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Pasamos a la siguiente cadenita y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Lo mismo en la siguiente. 3 puntos bajos dentro de la cadenita. Y así veis cómo se va enrollando. De esta forma conseguiremos que se vaya rizando, rizando, rizando. En la siguiente cadenita, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y así iremos haciendo todos los puntos. Y a poco, cuando veáis que pierde un poquito la forma, pues le vais ayudando, rizándola así un poquito, y ya verás qué bonito queda. Ahora terminamos el tentáculo y nos vemos. Muy bien, pues ya hemos llegado a la última cadena, a la base de la cabecita. Entonces, ahora lo que hacemos es que en lugar de pinchar aquí en la última, la cadena de subida, pinchamos en la de al lado. Por eso tenemos 2 puntos para cada tentáculo. Aquí llegamos con un punto deslizado y nos pasamos a el punto de al lado con un punto deslizado. Nuevamente volveremos a hacer las mismas cadenas que hemos hecho para el tentáculo anterior. Yo en mi caso hice 50 al final. Acordaros que iba a hacer 55, pero al final hice 50 y ciertamente ya queda un tentáculo hermoso. Tampoco hace falta que todos los tentáculos sean iguales. También si queréis, para darle un poquito de movimiento, un poquito de juego, podéis cambiar a hacer cambio de color y hacer un tentáculo en un color, otro en otro. Podéis hacer uno un poquito más largo, otro un poquito más bajo. Y veis, simplemente aquí girándole, ayudándole un poquito, ya lo colocamos. Esto lo colocaremos luego todos, porque de ir tejiendo y dándole vueltas, pues se va reliando esto un poco. Pero es cuestión simplemente de irlo colocando, a su sitio. Lo vamos dando así vueltitas y lo colocamos, ¿veis? Se queda luego ya en su sitio. Es pillarle el giro, porque está esto así regiradillo. Vamos girándolo y bueno, luego esto ya lo arreglamos, ¿vale? Pues venga, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer las cadenas y volvemos a colocar 3 puntos bajos en cada punto. Y luego ya, una vez tengamos terminados todos los tentáculos, continuamos. Bueno, chicas, pues ya he hecho las 8 patitas y simplemente cuando terminéis el último tentáculo, la última patita, pues dais un punto deslizado, dejáis la hebrita para que luego pues podamos cerrar la parte de abajo. Ahora llega el momento que tenemos que decidir si vamos a decorar la carita del pulpo bordándolo o vamos a poner las cosas pegándolas o con seguridad. Como va a ser algo que van a utilizar normalmente los niños pequeños o los bebés, yo os recomiendo que la carita, la decoración, la hagáis directamente bordándola cuando ya esté terminado. Porque se lo van a meter en la boca, pueden estirar y eso puede ser un problema. Si el niñito
el bebé se mete unos ojos, algo que hayamos pegado encima en la boca, se puede ahogar. Entonces yo para esta prueba voy a utilizar los botones de seguridad, que la parte de atrás por dentro llevan esta cosita, que esto es bastante seguro, pero lo voy a hacer porque para mí es una muestra, no se lo voy a dar a ningún bebé para jugar. Pero igualmente también os enseñaré pues las caritas que podemos hacer, o vosotros también, bordando, podéis hacerle los ojitos, la boquita, etcétera, etcétera. Entonces, antes de rellenar, voy a introducir los ojitos de seguridad, más o menos pues la mitad, un pelín más para abajo, porque si no luego quedarían muy altos, ¿veis? Entonces aquí tenemos lo que es la longitud del pulpito, pues por aquí más o menos voy a introducir el ojito. Esos botones de seguridad llevan, a ver, que voy a poner el zoom, que me veáis mejor. Llevan este plastiquito que va por dentro, lo metemos, si se deja, y lo tenemos que apretar bien, para que cuando el niño pueda tirar de los ojitos para afuera, no se lo lleven, que quede bien apretado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué distancia los voy a colocar? Pues no sé, a ver, más o menos, esto queda así, pues más o menos a esta distancia, no sé cómo quedará, luego cuando esté relleno ya se verá, e incluso es más fácil decorarlo una vez relleno que antes, porque ya calculamos el volumen que tiene el cuerpo, la cabeza del pulpo, para poder hacerlo. Cuando queráis poner ojos de seguridad y la pieza que estáis trabajando de amigurumi es muy pequeñita, os recomiendo que antes de cerrar abajo ya vayáis rellenando, así es más fácil. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos ya los ojitos del pulpo colocados. ¿Ves? Yo tengo tengo un kit que compré online en Amazon, ¿veis? Que tiene pues multitud de ojitos de diferentes tamaños, y también tiene hociquitos, si hacemos muñequitos, ositos o cualquier cosa, o perritos, y ¿ves? Tiene hociquitos. Entonces va muy bien para eso, para cuando no queremos que el niño pues se lleve las cosas a la boca. Ahora tenemos que rellenar. A la hora de rellenar tenemos diferentes opciones. Nos interesa que sea un relleno de calidad, que luego no deje marcas ni deje bultos. Por ejemplo, yo compré este en la cuarentena online porque del que uso normalmente se había agotado. Y este es más rudo, ves que hace como unas bolitas. En cambio, este otro es muy suave, es de muy buena calidad. También lo que podéis hacer es simplemente comprar una almohada, un cojín, y vaciarlo, que hasta según cómo, si los encontráis de oferta, os resulta más económico. Entonces vamos a ir introduciendo por la parte de abajo, con cuidado de que no se nos deshaga las patitas ya hechas. Y luego, dependiendo de la presión que ejerzáis con el relleno, pues quedará más apretadito o menos. Yo no recomiendo rellenarlo mucho, porque entonces no queda mullidito, no queda blando. Pero bueno, tampoco lo podemos dejar vacío. O sea, tenemos que buscar un término medio que nos guste. Vamos a meter un poquito más. Parece que no, pero consume. Para otros tipos de muñecos, también podemos incluso utilizar retales de tela. Yo, por ejemplo, mira, me ha quedado un ojo, parece torcido. ¿Veis? Que me ha quedado un ojo más bajo que el otro. Pues a ver si aún me permite sacarlo. Y lo voy a rectificar, porque la verdad es que queda torcido. Y si avanzo con el vídeo, luego no voy a poder modificarlo, porque habré cerrado la parte de abajo. Mira, fijaros si cuesta sacarlo. Cuesta muchísimo. Entonces, esto es lo que asegura que el niñito no se lo meta en la boca. Bueno, pues este pobre va a quedar con el ojo torcido. Eso me pasa por no haber contado las vueltas a la hora de rellenarlo. Fijaros, pobrecito, ha quedado... Bueno, lo mismo no está torcido, lo mismo es que como cosí dando vueltas,
No, sí que está torcido, sí. Bueno, pues voy a cortar un momentito, lo saco con unos alicates y ahora regreso. Bueno, pues lo conseguí. Conseguí poder cambiar, sacar el ojo y ahora ya lo he subido un poquito. Ahora sí que está en la misma línea del otro ojito. Y sigo rellenando un poquito más porque, insisto, tenemos luego que ya cerrar el pulpito. A ver, que tampoco ponga en exceso. Y yo creo que ahora ya está, porque aunque esté más apretadito aquí, ahora al cerrar se distribuirá más el relleno y ya podremos seguir trabajando. Muy bien, pues venga, vamos a cerrar. Entonces, hay diferentes formas de poder cerrar esta parte de aquí abajo. Hay quien pues lo cierra simplemente cosiendo y lo cierra directamente. Hay quien hace una tapita circular y luego la cose y ya la cierra. Pero ¿qué queréis que os diga? Si podemos cerrarlo tejiendo, pues practicamos crochet y lo cerramos rápido. Entonces, aquí en este caso lo que voy a hacer primero es una vueltita de puntos bajos. Hacemos una vueltita de puntos bajos, cogiendo pues las cadenas que nos vamos encontrando, para que nos resulte más cómodo. Incluso si queréis, aquí sí que podríais utilizar puntos altos para ir más rápido. Pero yo, como luego quiero hacer disminuciones con las reducciones de los amigurumis, pues no lo haré. Vais cogiendo los puntos que os vayáis encontrando por aquí abajo. Ay, la lanita que se abre. Como podáis, los vais cogiendo. Y luego la siguiente vuelta sí que haremos reducciones. Tenía que haber puesto aquí una marquita. A ver, mi marcador de puntos, ya lo guardé. Porque si no, no voy a saber dónde empecé a tejer los puntos. Y empezaré aquí a dar vueltas y no terminaré nunca. Porque claro, como es del mismo color, le cuesta un poquito apreciarse. Aquí estamos. A ver, que vayamos cogiendo. Me cuesta un poquito verlo. No sé si está el zoom puesto o no está el zoom puesto. Sí, sí que está puesto. Pues bajaré un poquito la cámara para que lo veáis mejor. Tampoco tiene demasiada importancia esta vuelta. Es simplemente ir haciendo puntos bajos para luego la siguiente vuelta ya empezar a hacer reducciones. Teóricamente os deberían de quedar a 16 puntos bajos. Digo teóricamente porque a veces algún punto cuesta más de cogerlo y no hacemos 16. Pero bueno, no tiene mayor importancia, No pasa nada absolutamente porque tengamos uno más o dos menos. Lo importante es que lo cerremos con seguridad para que el relleno no salga y que luego podamos cerrar la circunferencia. Eso es lo importante. Ya os comento, si queréis cerrarlo de otra manera, primero hacer una tapita circular y luego coserla, pues también lo podéis hacer como os resulte más cómodo. Vale, entonces teóricamente aquí llego ya al final de la vuelta. Hacemos aquí, ahí si me deja, que no quiere. A veces los marcadores molestan. Hacemos un punto de subida y marcamos nuestro punto, para ir teniendo en cuenta dónde iniciamos la vuelta. Ahora vamos a hacer reducciones. La última reducción que hicimos fue de, aparentemente, que no recuerdo la última reducción, porque he estado haciendo varias cosas mientras. Fue de 2 puntos bajos, una reducción. Entonces, ahora vamos a hacer esto aquí. 2 puntos bajos, una reducción. Entonces tenemos 1, tenemos 2 y ahora vamos a reducir. Ahora podéis hacer una reducción normal, o sea, coger 2 puntos y cerrarlo junto, o la reducción invisible. Aquí no os compliquéis la vida. Cogemos 2 puntos
Los cerramos juntos y ya está. Si estuviéramos trabajando el cuerpo del amigurumi, sí que hacemos la reducción invisible, pero en este caso nos complicáis la vida porque no se ve. 1, 2 puntos bajos y hacemos una reducción. Entonces cogemos un punto, cogemos otro punto y lo cerramos juntos. Nuevamente, 2 puntos bajos. A ver qué me cuesta con la cámara delante. 1, 2 y hacemos una reducción. Cogemos un punto, cogemos el otro y lo cerramos juntos. Nuevamente, un punto, 2 puntos y una reducción. Pues hoy aquí hace un día muy feo. Un punto, 2 puntos, porque además hay una alerta de tormentas fuertes. Y a ver cómo acaba el día. Un punto, 2 puntos y se engancha. Un punto, 2 puntos y lo cerramos. Y nos vamos al primer punto. Y aquí vamos a hacer ya directamente un punto bajo. Ahora, la siguiente haremos punto, 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 un punto, una reducción. ¿Y ves cómo ya se va cerrando el agujerito? Pues ahora hacemos un punto, un punto, un punto, una reducción, un punto, una reducción. Marcamos nuestro primer punto para no perderlo, acordaros, que si no luego lo perdemos. Ya os he comentado bueno, lo comentaré más a fondo en otro momento, que si no, venga, hacemos un punto y una reducción. Ahí va, se enganchó. La lana a veces no colabora. Ahora nos toca la reducción. Un punto bajo y una reducción. Hacemos un punto bajo y una reducción. Cogemos, cogemos y lo cerramos junto. Un punto bajo y una reducción. Cogemos, cogemos y lo cerramos juntos. Un punto bajo y una reducción. Cogemos, cogemos y lo cerramos juntos. Y aquí un punto bajo. Y nos vamos al primer punto de la vuelta anterior. Y lo marcamos. Ahora ya deberíamos de hacer reducción, reducción, reducción para acabar de cerrar el circulito. Veis que ya nos queda muy poquito para acabar de cerrarlo. Incluso ya podríamos cerrarlo en sí. Mira, vamos a cerrar en sí para que veáis que se puede hacer. Entonces, lo que voy a hacer es sacar una hebra larga que me permita coser y luego atravesar el muñequito. A ver, vamos a cortarla y veréis, vamos a cerrarlo ya directamente. Entonces, cogemos una aguja lanera que sea gordita. Podemos coger esta o la que queramos. Y vamos a ir cogiendo hebra por hebra, o sea, todos los puntos, haciendo zigzag. O sea, nos venimos ya para allá, nos venimos para acá, para luego cerrarlo directamente. Tampoco hace falta que quede toda la vuelta cerrada, 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 con puntadas de puntos bajos. Es más, creo que le irá mejor, porque si no aquí abajo haría como un pico. Y así quedará más cerradito, más redondo y quedará más mono. Llegamos ya al último punto y ya podemos sacar nuestro marcador. En este momento, cuando ya hemos pasado todos los puntos, voy a pasar uno más aquí para que me quede hacia adentro. Cerramos, tiramos del hilo y ¿veis? Se cierra. Ahora, pasamos por el centro este hilo. Bueno, vamos a hacer una puntadita, va, de seguridad. Vamos a hacer un nudito, pero no es preciso, porque luego el relleno retiene el hilo. Lo pasamos por el interior hasta arriba de todo. Intentamos sacarlo por el centro de la primera vuelta de la cabeza. ¿Ves? Por aquí, por el centro de la primera vuelta de la cabeza.
¿Por qué? Porque si es un pulpito pequeño o algo que queremos para colgar, el mismo resto de la lana que nos queda aquí en el extremo, lo podemos utilizar para colgar. Simplemente tenemos que dar aquí una puntadita, dejando la hebra larga, o sea, no paséis toda la lana, dejáis la hebra larga y luego remataríamos. Yo lo he dejado muy cortito, no voy a poder dejar aquí un colgador grande. Lo tenía que haber tenido en cuenta antes y haberlo dejado. Pero bueno, el colgador también lo puedo poner posteriormente. O sea, no pasa nada. Estiramos un poquito y cortamos como yo he hecho y así ya la hebra queda escondida. Y tacham, ya tenemos terminado nuestro pulpito y ahora simplemente tenemos que decorarlo. Ya digo, podemos bordarlo, podemos ponerle los ojitos de seguridad y ahora pues haré algún complemento. En este caso seguramente le haré un lacito o le haré un gorrito para ponerlo y os muestro algunos ejemplos de cómo de algunos pulpitos que podemos hacer. Bueno, chicas, pues espero que os haya gustado este pulpito. Ya digo, lo podéis hacer para regalar, para vosotras, como llaveros, como detalles, para vender o también para entregarlo, para donarlo a los hospitales para los niños prematuros. Pero en ese caso tenéis que seguir una serie de instrucciones en cuanto a materiales y en cuanto a medidas, dimensiones del muñequito. No puede ser cualquier material que luego el bebé se mete en la boca y que además hay que desinfectar. Venga, ahora os muestro algunos ejemplos y dejadme vuestros comentarios y un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, chicas, pues aquí podéis ver el resultado de nuestro pulpita. Entonces yo en este caso le he puesto el sombrerito, pero no lo he cosido. Si es para dárselo a un bebé, siempre tenéis que coser las cositas, porque si no luego se les soltarán y se lo llevarán a la boca. He hecho el sombrerito, pero lo que dije, vosotros lo podéis decorar como más os guste. Bueno, pues espero que os haya gustado y que lo hagáis. Nos vemos en el próximo tutorial y sobre todo cualquier cosita me podéis dejar vuestros comentarios y suscribiros y así cuando vuelva a colgar un nuevo tutorial pues ya YouTube os avisa. Tener en cuenta que es totalmente gratis. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.